En este vídeo vamos a explicar el siguiente paso de nuestro proyecto de investigación, la memoria del proyecto. Ya dijimos en un vídeo anterior que un buen proyecto había que darlo a conocer para que se pudiera repetir y, en las mismas condiciones, se obtuvieran los mismos resultados o similares. Solo así podremos indicar que es un buen proyecto de investigación. Para comunicarlo, hay que redactar lo que se conoce como la memoria del proyecto. Es un documento muy parecido a un artículo científico de los que se publican en las revistas especializadas o en los libros técnicos. Y como documento oficial, debe seguir unos criterios muy definidos. Debe demostrar que la investigación es original y está bien motivada. Debe tratar asuntos de actualidad y relevantes. Y nunca debe superar una extensión de más de 10 páginas. Sí que se pueden añadir otras 10 páginas, pero ya con figuras. Estos son los apartados que debe contener una buena memoria investigadora. Vamos a verlos uno por uno. La portada es el primer elemento de la memoria, pero curiosamente es el último en realizarse. Esto es debido a que contiene el título de la investigación y, como veremos después, es lo último que hay que pensar. Además, la portada contiene los nombres completos de los autores y también del tutor del trabajo, el centro docente y el año académico en el que se presenta el trabajo, por ejemplo, el 2020-2021. El título es quizás el elemento que más hay que pensar. Debe ser conciso y reflejar de manera concreta la investigación. Además, debe despertar el interés de quien va a leer la memoria, sin explicar las conclusiones del trabajo o sin dar más implicaciones de las que se han realizado en el trabajo. Por eso es bueno dejarlo para el final, cuando ya se ha realizado toda la memoria. El índice recoge todos los apartados que contiene la memoria, indicando la página en la que cada uno comienza. Si hay subapartados, hay que diferenciarlos bien de los principales. El primer apartado verdadero de la memoria es el resumen o abstract. Es un breve texto de no más de 250 palabras que tiene que explicar la investigación que se ha realizado. Por eso también es bueno dejarlo para el final. En él no se hacen referencias a otros trabajos o artículos, como en puntos que vendrán después, y es muy importante porque ayuda a decidir a otros investigadores sobre si leer la memoria merece o no la pena. Por eso, siempre se hace en inglés o en el idioma materno de los investigadores, además del inglés. En esta imagen tenéis una infografía sobre qué hay que tener en cuenta para hacer bien esta parte. Después vendría la introducción. En ella, sobre todo, indicamos los datos que hemos ido recogiendo durante el proceso de investigación y estudio del mundo que nos rodea para plantear después la hipótesis. También suele incluir algunos términos clave que pueden ayudar a comprender mejor el documento. Hay que redactarlo desde lo más general a lo más específico y de lo más sencillo a lo más complejo, pero sin dar muchos detalles de la investigación todavía. La introducción también contiene otro apartado muy importante, la motivación del estudio, es decir, ¿por qué se ha hecho la investigación? Hay que indicar las razones, e incluso se pueden indicar implicaciones futuras que podría tener el trabajo realizado, pero solo si las hubiera. El siguiente apartado son los antecedentes. Para hacerlo bien, es muy importante que, durante el proceso de estudio previo, vayamos guardando las fuentes de investigación, para después citarlas y referenciarlas bien, como veremos más adelante en este vídeo. Hay que analizar cuál es la situación del tema a investigar, si no se ha realizado anteriormente, y, en caso de que haya ocurrido, si la vamos a realizar cambiando alguna cosa. Repito, en este apartado es muy importante mencionar los trabajos previos sobre el tema y referenciarlos bien. Le dan mucho valor a la investigación que estemos haciendo. Después vendrían la hipótesis y los objetivos de la investigación. Se pueden plantear una o varias hipótesis, aunque cuantas menos haya, mejor. Para comprobar la hipótesis, plantearemos un experimento y, con las conclusiones obtenidas, la aceptaremos o rechazaremos. Los objetivos es una descripción de las metas que se pretenden alcanzar con el trabajo. Conviene que haya un objetivo general. Normalmente suele ser contrastar la hipótesis, y luego puede haber otros intermedios. Como antes, no conviene que haya muchos, y sí es importante que tengan un carácter novedoso. El siguiente apartado es materiales y métodos. Consiste en describir la metodología concreta con la que se han recogido los datos y cómo se han analizado para poder contrastar la hipótesis. Hay que mencionar todo lo que se ha hecho, y si hay referencias a otras investigaciones, nuevamente también hay que citarlas. Si hay demasiados, hay que detenerse más en los que sean más concretos o hayan sido directamente creados para la investigación.
Para que esté bien hecha esta parte, se supone que otra persona que lea la memoria debería poder repetir la investigación en similares condiciones y obtener los mismos resultados. Si se considera relevante, es interesante añadir un cronograma. Este puede ser una imagen en la que se recojan todos los tiempos. El apartado de resultados es uno de los más importantes, porque en él nos vamos a basar para indicar las conclusiones. Debe ser muy visual, y aunque hay que redactarlo, suele ir acompañado de tablas y gráficas. Hay que indicar los valores de estadística descriptiva que vimos en el vídeo anterior, según el tipo de variable que estemos analizando. Las conclusiones son lo que valida o rechaza la hipótesis. En este apartado es importante volver a incluir muy brevemente datos sobre los resultados, el tema de investigación o la metodología utilizada. Eso sí, las conclusiones deben reflejar lo que se ha demostrado, nunca dar a entender o mostrar opiniones. Toda memoria también contiene un pequeño apartado de agradecimientos a personas o instituciones que hayan contribuido de alguna manera al proyecto, incluidos los apoyos económicos que haya podido haber. Y vamos con uno de los apartados más importantes y que más problemas suele producir: la bibliografía o webgrafía, que es el listado de las fuentes de información que habéis ido citando y referenciando durante el resto de la memoria. Hay muchos estilos de citas. Os voy a explicar el estilo Harvard, uno de los más usados. Como ya hemos dicho anteriormente, citar la bibliografía hace que el trabajo sea más original. Hay que hacer dos cosas: indicar o citar en el texto mientras vamos escribiendo y referenciar al final esas citas en la bibliografía o webgrafía. Vamos a ir viendo qué estructura hay que seguir para hacer bien cada una de ellas. Para las citas en el texto, hay que ponerlas cuando se reproduce literalmente un fragmento de otro texto o cuando se expresa la idea recogida en otro texto, aunque la escribamos con nuestras propias palabras. Es muy sencillo. Como veis en el ejemplo, se ponen el apellido o los apellidos de los autores del texto que se cita y el año en el que se ha escrito. También se pueden poner las páginas, pero no es tan común. Sí que es importante tener en cuenta que si se elige un formato de cita, hay que mantenerlo igual durante toda la memoria. También se puede citar indicando los apellidos dentro de la redacción y solo poniendo entre paréntesis el año de la publicación. Pero repito, una vez hemos elegido un método, hay que usarlo siempre igual hasta el final de la memoria. Y si no conocemos el autor o la fecha, pues ponemos anónimo o sin fecha y ya está. Para las referencias bibliográficas en el apartado final, hay que tener en cuenta el tipo de cita. Si la cita es de un libro, hay que poner los apellidos e iniciales de los autores, el año de publicación del libro, entre paréntesis, el título en cursiva, la edición, el lugar de publicación y la editorial. Todo esto suele venir al principio o al final del libro, donde está el ISBN, un código de dígitos que identifica el libro. Es muy importante que respetéis los signos de puntuación y lo que va en cursiva. Si habéis elegido un apartado o capítulo concreto de un libro, hay que añadir el título del capítulo entre comillas y los apellidos de los editores del libro. Fijaros en el ejemplo. Un artículo de revista llevaría los apellidos e iniciales de los autores, el año de publicación, entre paréntesis, el título del artículo entre comillas, el título de la revista en cursiva, seguido del número de la revista y las páginas en las que se encuentra el artículo. Si habéis cogido información de un periódico, es muy parecido al anterior. Fijaros en el ejemplo. Por cierto, no hemos dicho antes que para poner las páginas hay que abreviar con la letra P o PP. Si os habéis basado en el trabajo académico de otra persona, hay que poner su apellido e iniciales, entre paréntesis el año que presentó el trabajo, en cursiva el título del trabajo, el tipo de trabajo y el lugar donde lo presentó, si es una universidad, un colegio. La página web será la fuente más utilizada por todos. Su cita es así: el apellido e iniciales de sus autores, entre paréntesis el año de publicación, en cursiva el título de la página, entre corchetes la palabra online, y luego es muy importante poner disponible en, dos puntos y la dirección de la web. Por último, añadid entre paréntesis consultado el y la fecha, porque la información de las páginas web puede cambiar. Se supone que hay que poner la última fecha en la que visitaste y comprobaste que la información estaba en la web. Por cierto, si falta algo, no os volváis locos. Lo más importante es el nombre de la web, la URL o dirección y la fecha de la consulta. Para acabar este apartado, insistir en que si falta algo o no podéis acceder a esa información, poned únicamente los datos que tengáis de la fuente. Y un último detalle: a la hora de escribir las fuentes, hay que listarlas según el orden alfabético del apellido del primer autor.
Si no lo tenéis, por ejemplo en una web, estas irían en orden alfabético según el nombre de la web. Antes de finalizar, la memoria puede contener imágenes, como mínimo las tablas o gráficas de los resultados, y estas se colocan en un apartado específico, el anexo de figuras. Este anexo también tiene un límite máximo de páginas, y en él solo hay que añadir aquellas imágenes que aporten información relevante de la investigación. Hay que enumerar las imágenes, porque se habrá hecho referencia a ellas en el texto, y deben ir acompañadas de un pie de foto, que explique muy brevemente su contenido. La calidad de las imágenes debe ser buena, y su visión nítida y clara. Con esto terminamos de explicar todos los apartados de la memoria de un proyecto de investigación. Que no os asusten, parece mucho, pero al final no es tanto. Eso sí, no dejéis todo para el final e ir empezando con la redacción de algunas de las partes, aquellas que os lo permitan, durante el desarrollo del trabajo de experimentación. Y, sobre todo, ir haciendo las referencias bibliográficas conforme vais citando en el texto, porque hacerlas todas al final sí que es una verdadera locura.